A ver si me oye bien. Sí, súper bien. Bueno. Madre, es que vamos súper mal de tiempo. Yo lo siento lo del descanso, que parece que es un poco ingrato. A ver si la tecnología me funciona. Bueno, pues tenemos la mesa de debate que me parece a mí de... Bueno, todas están siendo súper interesantes, pero esta especialmente será porque como es mi ámbito, pues lo veo yo también. Que es la reindustrialización como garantía de igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades que, bueno, por supuesto, desde el sindicato trabajamos en muchos ámbitos sociales y aquí los distintos ponentes pues, van a poner un poco el acento, cada uno en su especialidad, ¿no? En personas con discapacidad, en las dificultades para el empleo de personas mayores, de 50 años, de 45 años, o también, por ejemplo, la desigualdad territorial, que desde luego en España es evidente, pero en la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, pues bueno, es bastante sangrante la situación, ¿no? Y entonces pues nos parecía interesante aportar también esta parte de igualdad de oportunidades. El primer ponente que va a hablar, a ver que lo tengo por aquí, es Francisco Javier Albor González, que está aquí a mi izquierda. Y él es sociólogo y lleva más de 20 años ligados al sector de la discapacidad en diferentes ámbitos y desde su vinculación con el Grupo Social 11 está especializado en investigación social, desarrollo organizativo, marketing y apoyo en la elaboración de planes estratégicos. Actualmente es jefe de voluntariado y ecosistema asociativo en la Fundación 11, en dependencia directa de la Secretaría General y del Director General. Con anterioridad ha sido director de marketing en ONCE o responsable de consultoría en lo que actualmente es Inserta, que muchos de vosotros y vosotras sí conocéis, entre otras actividades. Es el responsable técnico del proyecto que culmina con la elaboración del libro blanco del empleo, tan importante para las personas con discapacidad. Entonces, pues bueno, como vamos un poquito cortos de tiempo, te paso la palabra. Venga, muchas gracias. Pues nada, pues buenos días, buenas tardes. Intentaré no cansar mucho y no ocupar mucho. Tú me cortas, Laura, cuando... Vale, estoy aquí con el tiempo. Bueno, me quito las gafas porque ya no llega un momento que no se ve, debe ser lo de la discapacidad se pega. Bueno, nada, encantado de estar aquí, vuestro secretario. Yo tengo una cierta relación últimamente bastante intensa con vuestra Secretaría Confederal y yo he ido muchas veces a Pepe Álvarez para que bueno, uno de los retos de futuro del sindicato pasa por los temas de mujer y los temas de discapacidad como estos grandes retos que deben afrontarse más allá de lo habitual en la acción sindical o en el diálogo social. Bueno, yo voy a hablar de discapacidad. Claro, hablar de discapacidad en el ámbito desde el concepto de reindustrialización suena un poquito duro y de hecho el propio concepto de reindustrialización suena en sí un poquito duro, incluso si me permitís, no suele ser un término que ya se utilice como tal, pero bueno, que está bien recuperar términos duros, pero que realmente hablan de la realidad, ¿no? Yo no sé si conocéis a Matt Lujan, el del medio es el mensaje, escribió otro libro que se llama El medio es el masaje, y él decía que muchas veces vamos por la vida como si fuésemos en un coche hacia el futuro, pero mirando por un espejo retrovisor hacia el pasado. Es decir, que vamos hacia adelante, pero con paradigmas y estructuras mentales y formas de tomar decisiones que se basan en el pasado. Y eso a veces es bueno y a veces genera distorsiones y errores de proyección hacia el futuro. Yo voy a hablar en primer lugar de discapacidad, que seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis, pero que merece la pena hablar de discapacidad en vez de hablar del futuro, o sea, aplicar precisamente esa mirada desde el espejo retrovisor hacia lo de ahora o hacia el pasado, sobre todo con la expectativa de que muchos de vosotros y vosotras, si estáis en temas de acción sindical y en temas de negociación, pues a ver si es posible
que el tema de la discapacidad coja mayor peso en la agenda sindical, que pienso que debería coger más peso sabiendo que hay muchas cosas por el camino. Bueno, desde una perspectiva egoísta, si aquí estamos 100 personas, en los próximos años al menos a 2 o a 3 le va a dar un ictus. O va a tener un accidente de coche, o en la piscina se va a avanzar este verano, el siguiente de cabeza, y se va a quedar tetrapléjico o parapléjico. Es la probabilidad de que alguno de nosotros, más por la edad media que veo, nos dé un ictus en los próximos 10 años, incluyéndome a mí, es bastante alta. Entonces es bueno, aunque sea desde la perspectiva personal, que asumamos esto de la discapacidad y que no pensemos que es una cosa que le pasa a otros, es una cosa que nos pasa a nosotros. Y todos que estáis en el Tajo en el día a día, pues veis accidentes laborales, veis gente que se queda con discapacidad, gente que tiene que ordenar su vida, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Todos vamos a tener discapacidad. Es verdad que estamos hablando de la edad activa, de la industrialización, pero la esperanza de vida libre sin discapacidad está ahora mismo en torno a los 66 años. Es decir, que la probabilidad de que todos a partir de los 66 años entremos en un proceso de pérdida de salud, por llamarlo así, es muy alta, y que todos acabemos en la discapacidad. Y es bueno en ese sentido que las políticas de ahora pensemos no solo en nuestros mayores, pero también en nosotros cuando seamos mayores. La esperanza de vida con buena salud es un 63% de los hombres y un 51% de las mujeres. Quizá también porque los hombres se suelen morir antes que las mujeres, por eso tiene. Pero bueno, ese es un tema que invita a pensar que este es un tema serio y que en temas de futuro, de reindustrialización, de país, hay que tomárselo muy en serio porque todos acabamos ahí, ¿vale? Bueno, en España sabéis que hay en torno a 9 millones y medio de personas con discapacidad, son un 10% de la población. Por una cifra similar, pero que no es una mejor comparación, hay en torno a 16% de personas extranjeras, migrantes, extranjeros de todo tipo, no solo inmigrantes. Digamos, en España viven en torno a 7 millones y medio de extranjeros y personas con discapacidad españoles y también residentes de España, pues son 4 millones de personas. En el 20% de los hogares de nuestras casas, cuando vamos por la calle, en torno al 20% de los hogares vive una persona con discapacidad. Esto quiere decirse que es un grupo importante, que las personas con discapacidad no son 4, que en términos de volumen y de política y de estrategia y de cosas a hacer hay que tener muy en cuenta la discapacidad, porque son muchísima gente con necesidades muy específicas y por tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Movilidad, vida doméstica, accesibilidad. Pensemos en cualquier centro de trabajo. Pasado mañana uno se da una galleta en el coche, se queda en una silla de ruedas, quiere seguir trabajando y no puede porque no tiene accesibilidad en su centro de trabajo. Entonces pensemos en movilidad, y es la principal discapacidad que genera la deficiencia, por llamarlo así. Con independencia del tipo. Una persona ciega efectivamente tiene una deficiencia, no ve, pero tiene un grave problema de movilidad. Y una persona con discapacidad intelectual ve, pero si es una discapacidad intelectual un poco alta, pues llamarlo en términos clásicos, también tiene problemas de movilidad porque no se sabe orientar en el entorno. Yo que estoy metido, cuando me quedan 7, 8, 10 minutos. Yo que estoy metido en temas también de refugio, las personas que no pueden salir de la guerra de Ucrania, fundamentalmente son las personas mayores y las personas con discapacidad porque no tienen movilidad. Y cuando saben, una cosa que dices no tiene nada que ver, una persona sorda llega a la frontera de Polonia, a lo mejor se mete en un autobús porque no entiende que se va a Alemania cuando él quería irse a Italia. Pero como nadie lo entiende, problema de movilidad. ¿Vale? Date idea de 5 minutos. 5 minutos, vale.
Bueno, discapacidad sobrevenida. Es importante, sobre todo por vuestra acción sindical, pensar que ya cada vez nacen menos personas con discapacidad por temas de salud, lógicamente, y cada vez hay más personas por discapacidad sobrevenida, por retraso, por un accidente, por un problema de enfermedad, por lo que sea, ¿vale? Bueno, sabemos también, y todos sabéis, que las personas con discapacidad no encuentran trabajo. El nivel digamos, en torno a 1,9 millones de personas que están en edad laboral, es decir, entre 16 y 65 años, disculpad, de torno a 1,9 millones de personas que están en edad laboral, pues es que trabajan, bueno, depende de la fuente estadística, pero trabajan o en torno a 500.000 o en torno a 300.000. Si la fuente estadística es el SEPE, te dirá que 500.000, si la fuente estadística es la Seguridad Social, te dirá que 300.000. Hay 200.000 que no se sabe muy bien qué pasa con ellos. Pero bueno, en cualquier caso el paro es superior al 23-22% y no baja. Y hay 1 millón de personas incapacitadas, que no encuentran, desatendidas, desanimadas, que no encuentran empleo ni son consideradas población activa. Y ese es un riesgo de futuro que probablemente en muchos temas de reindustrialización tiene que tener en cuenta. Voy muy rápido, muy telegráficamente, y solamente un mensaje más y uno más, y me quito 2 o 3. El capacitismo. Yo tuve, para mí es un honor, tuve la suerte de nacer en una zona muy obrera. Yo soy de la cuenca minera de Asturias, de Bangoya. Hijo de mineros y conozco bien lo que es el obrerismo y conozco bien y soy parte de la cultura obrera, con la que yo me socialicé y nací y me crié. Toda mi familia ha sido mineros, creo que menos yo. En la cultura, bueno, mi padre era sindicalista, bueno, la cultura nuestra, digamos, del mundo sindical y del mundo obrerista, por llamarlo así, incluyendo trabajadores de cuello blanco, está muy metido el concepto de capacitismo. Es decir, que vales o no vales, de acuerdo para las cosas. No está metido el concepto de que todo el mundo vale con los apoyos que requiera. Y eso se traslada precisamente, yo creo que mucha dejadez a veces en el apoyo a la discapacidad en negociación colectiva, en acción sindical, tiene que ver con la idea, como ya no vale, mejor le den una pensión. Y eso está muy ligado a un concepto cultural, un estereotipo que está muy interiorizado en la cultura del sindicalismo, y en la cultura no del sindicalismo, la cultura industrial, que es que la gente tiene que valer, tiene capacidades, y si no las tienes. No sé si lo sabéis o lo sabéis, en el mundo soviético hay una profesión médica que se llama defectólogo, y es muy importante. El defectólogo es aquella rama de la medicina en Cuba y en la República Soviética, en los países del este, que tienen un patrón de perfección de la persona, y entonces se analiza la discapacidad con relación a ese patrón. Y entonces lo que encuentra son defectos. Entonces yo lo que os pido es, en la medida posible, que superéis el concepto de capacitismo, que toda persona no solo puede trabajar con los apoyos necesarios, es que el trabajo es un derecho. Y eso sí lo tenemos también muy interiorizado. El trabajo digno es un derecho de las personas y, por tanto, también de las personas con discapacidad. Está perfectamente muy logrado tener protección social, pero la protección social debe ser también, en cierta manera, algo que se elija. Hay mucha gente que tiene un accidente laboral, deja de trabajar y se hunde en la miseria mentalmente, porque pierde dignidad. Y eso acabo ya. Reindustrialización, en economía verde, digitalización, bueno, los compañeros van a hablar más de eso, solamente un tema. El capitalismo tiene mucha capacidad de adaptación,
yo estoy convencido que en torno a la digital de la ecología verde hay muchísimo negocio y mucho negocio, mucho capitalismo entre comillas chino, mucha capacidad de depredar también en torno a la ecología, la digitalización y tal. Por tanto, aunque suene a veces muy progre, no necesariamente ni la ecología, ni la economía verde, ni esto necesariamente tiene que ser algo moderno, progresista. Es progresista y moderno si como sociedad le damos ese enfoque. Si no somos capaces de, entre los actores sociales que creen realmente en un progreso de la humanidad y no en un espacio para seguir lucrándose en el buen sentido, de lucro, si no somos capaces de cohabitar con el feminismo, con la discapacidad, con los actores sociales, al final, dentro de unos años entraremos en la nostalgia de que aquello que nos vendían como qué bueno es lo ecológico, qué bueno es la economía verde, veremos que no será sino otra manera de explotar a los más pobres, a los de siempre y entre ellos a las personas con discapacidad. ¿Nada? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo si os parece, os voy a lanzar una preguntita a cada uno después de la intervención, pero luego lo hacemos en conjunto. Porque escuchándote hablar y también que hemos escuchado a la persona de Greenpeace que ha venido hace un momento, ¿no? O sea, está todo súper relacionado. Estamos hablando durante toda la jornada que tenemos una oportunidad ahora con el empleo verde y las personas con discapacidad tienen que ser objeto de tener esas mismas oportunidades, ¿no? Y serían las medidas que tendríamos que adoptar tanto en formación como, bueno, también un cambio de mentalidad, que es lo que estábamos hablando. Y no sé, cuando el compañero de Greenpeace estaba hablando del greenwashing que hacen muchas empresas, yo lo veo claramente con las empresas que sustituyen la cláusula de contratar un porcentaje de personas con discapacidad por medidas alternativas. Entonces es una especie de, no sé si tiene un nombre científico, discawashing o como sea, pero sí o sea, está todo muy relacionado porque al fin y al cabo el capitalismo, como tú dices, pues no desecha las personas vulnerables, las que no les puede exprimir al máximo el imán. Y bueno, ahora os voy a dejar con José Varela, que está preparando su presentación. José es responsable de digitalización confederal y secretario del Gabinete Técnico de Comunicaciones y Cultura en UGT. Ha escrito varios estudios como el empleo tecnológico en el mercado laboral español, la brecha digital en España, el impacto de la automatización en el empleo en España, digitalización en la empresa española, digitalización en las administraciones públicas. Bueno, estos son algunos de los textos que él ha escrito. Tiene muchísimos, no voy a gastar todo el tiempo en hablar de todos ellos. Recientemente ha obtenido el diploma de experto en Derecho en Inteligencia Artificial. Me parece un dato muy reseñable de su currículum porque hemos hablado poco en las jornadas todavía, pero queda sobre inteligencia artificial y bueno, las oportunidades que brinda y los peligros, ¿no? Y también hemos estado hablando que los empleos medios, digamos, los que son súper cualificados o muy poco cualificados, son los que donde hay que poner más atención en cómo remodelamos estos empleos, ¿no? Y bueno, el tema de la inteligencia artificial me parece un tema muy interesante. Y bueno, pues deciros que nada, no gasto más tiempo, que aunque podría hablar mucho tiempo de su currículum, le paso la palabra ya al compañero. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Voy a hacerla aquí de pie, ¿vale? Cuando estaba preparando esto y me comentaste, bueno, queremos hablar de reutilización, queremos hablar de derechos, queremos hablar de igualdad de oportunidades. Bueno, ¿sabéis de qué me acordaba? Me acordaba de alguien que quiere poner una industria. Llega y dice, bueno, pues me voy a Teruel, me voy a Rodrigo de Chabela y digo, voy a poner una industria. ¿Qué necesito? Bueno, pues necesito un acceso, necesito infraestructura de acceso. El tipo que sea, actualmente por carretera, pero oye, si pones un tren o estar cerca de un aeropuerto, fantástico. También voy a necesitar energía y agua potable. Y hasta aquí es posible que hubiésemos repetido esto
en los últimos 100 años. Sin embargo, ahora hay que empezar a añadir otras cosas. La primera de ellas es que necesito conexión a Internet. A veces parece que es algo que no contamos con ello, pero necesitamos conexión a Internet. Y lo siguiente es, necesitamos gente preparada. Y gente formada. Y por supuesto tiene que estar formada en el negocio, es decir, en esa industria en concreto, pero también en todas las capacidades transversales que significan las capacidades digitales. Porque al final, si queremos hacer una reindustrialización y bueno, volver a industrializar nuestro país, no va a ser la industria de los años 70, va a ser una industria 4.0, va a ser una industria digital, tecnificada. Mirad, uno de los principales problemas que tenemos para hacer industria o para ser un motor económico son nuestros problemas con lo digital. Estos son las 3 versiones del libro que hemos editado desde el sindicato sobre brecha digital. Por cierto, la primera tenía un módulo sobre discapacidad. Igual algún día deberíamos hacer uno que se llame Discapacidad, Digitalización y Trabajo. Podría ser muy interesante. Y en este lo que venimos a encontrar son unos hallazgos que intentan romper varios mitos. El primero de ellos. En este país estamos acostumbrados a que todo el progreso va por infraestructura. Bueno, pues en términos digitales, ¿cómo vamos de infraestructuras? Pues nos hemos hecho la idea de que nuestro país tiene un problema de infraestructuras. Y no, señor. Nuestro país es uno de los punteros del mundo y prácticamente el número 1 en Europa en infraestructuras. Desde ya, el 100% de nuestra población, faltan 3 meses, tendrá acceso por satélite a 30 euros al mes a una conexión de 100 megas independientemente de donde viva, como si se me ha contado en mi Minera de Asturias. Y fibra óptica en el 90% y en 2 años en el 100%. También en la contaminación de Asturias son los Pirineos o en cualquier tipo de cordillera que se os ocurra a lo largo de España y de Madrid. Por lo tanto, no es un problema de infraestructuras. Tenemos una obsesión con las infraestructuras que está haciéndonos, engañándonos acerca de cuál es el problema que tenemos con tecnificarnos. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que a pesar de que crecemos en infraestructuras, seguimos con la misma brecha digital. Seguimos con el mismo número de personas que no saben utilizar un ordenador, que no saben utilizar un smartphone, y seguimos con el mismo número de personas con trabajo que no son capaces de adaptarse a la revolución digital. Ese es el problema que tenemos. De hecho, solo el 6% de todas las personas que tienen problemas con Internet, solo el 6% lo tienen porque no tienen una conexión de Internet en casa. Y eso en un año desaparecerá. Ya se nos acabó la excusa de que no me llega la cobertura a mi pueblo. No, es otro asunto. Continúo. ¿Por qué la gente no tiene Internet? Pues sencillamente porque no les interesa. 7 de cada 10 personas que no utilizan Internet, que no tienen un smartphone, es que no les interesa. Luego está que igual no tiene conocimientos, es cierto. Pero es que una cosa va ligada a la otra. Para tú saber que tienes una necesidad, tienes que saber manejarlo, y viceversa. Imaginémonos una persona que le han quitado en su pueblo, en la parte más rural de la Comunidad de Madrid, su cajero automático. ¿A que seguro que ya le interesaría tener una app financiera? Esta es la gran clave, que no estamos dando con la tecla. Nos acordamos y focalizamos en el cajero y no nos damos cuenta que a veces vale la pena ir hacia el mundo digital. Vale, pero la brecha digital no es algo tan simple como tengo un móvil y lo uso, o tengo un smartphone, tengo un ordenador, sino que va mucho más allá. ¿Hasta qué punto sabemos utilizar esas herramientas que nos dan? Bueno, pues efectivamente, 4,2 millones de españoles no saben utilizar Internet. Pero ojo, 10,5 millones de españoles, 10 millones de españoles no saben utilizar un correo electrónico. Esto que a todos os parece increíble, que lo tenéis naturalizado, hay 10 millones de personas que no saben hacerlo. No saben enviarlo, no saben recibirlo, no saben leerlo. Pero 1 de cada 3 personas que ya saben utilizar Internet, 1 de cada 3 no sabe pedir un volante o un certificado o a un ladrón que esté digitalizado, a un ayuntamiento que esté digitalizado. No se va a hacer la declaración de Hacienda online. Es decir, es lo que se denomina la segunda brecha digital. Y desde un punto de vista del empleo, de los actuales 21 millones de trabajadores de este país, 6 millones no saben hacer una videollamada. Y eso que todos tienen smartphone, o casi todos tenemos un smartphone que es
fácil hacerla, coges el WhatsApp, le das a la camarita, pues no sabe. Esto es una limitación muy seria. Si yo quiero abrir una industria y los trabajadores que quiero ir a contratar al mercado de trabajo no saben trabajar online, Es cierto que hay una serie de precursores de la brecha digital. La edad, obviamente, no es lo mismo tener entre 25 años que de 50 para arriba, donde hay severas diferencias, por ejemplo, en el uso de email o, por ejemplo, en el uso de las videollamadas, pero también es una cuestión de geográfica. ¿Dónde se acumula el mayor número de personas con dificultades para manejar las nuevas tecnologías? En el rural. Porque los perfiles se van aglutinando. Personas con una cierta edad, más mujeres que tenéis un componente de exclusión digital, no tener un acceso más rápido a Internet y todo eso se va sumando. Por lo tanto, al final, si yo quiero poner una industria y tengo una población envejecida en el pueblo de al lado donde quiero hacerla, voy a tener muchas más dificultades. ¿Qué pasa en el mundo exclusivo del trabajo? Que tenemos otra brecha que separa a las personas que tienen empleo con las personas que no lo tienen. ¿En qué sentido? En que si tú coges 4 o 5 actividades digitales claves, el uso de email, hacer videollamadas, interactuar con administraciones públicas, por ejemplo, pasar facturas, pedir permisos, cotizaciones a la seguridad social, o formarse, siempre se encuentra un gran diferencial. Las personas con trabajo están más preparadas y las desempleadas mucho peor preparadas. Con lo cual tienen una doble tortura, no solo están en paro, sino que no tienen las capacidades suficientes para salir del desempleo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos volver a meter industria en nuestro país. Otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, si no lo sabéis, yo os lo cuento rápidamente, hay una cosa que el gobierno ha puesto en marcha, se llama el kit digital. Le da dinero a las pymes para que se digitalicen. Dependiendo del tamaño y de lo que pidan, bueno, pues es un dinero que les permite desde instalar nuevos ordenadores a software específico de contabilidad, de venta, de comercio online, lo que queráis. Bueno, yo siempre tengo un problema con el ministerio, siempre digo lo mismo, y muy bien, tú le das el dinero a las empresas, y luego las empresas le llegan allí, se lo colocan todo, y cuando se van los que se lo instalan, se quedan mirando en el ordenador y le dicen, ¿y tú cómo te llamas? Estas son las cifras. Las habilidades digitales de los autónomos con empleados, que siguen siendo todavía un elevadísimo porcentaje del tejido productivo, incluido Madrid, pero de toda España, un 40% tiene habilidades bajas o inferiores. ¿De qué sirve darles el dinero? Para que se digitalicen, si luego no las formamos. Estamos haciendo una industrialización equivocada, solo en infraestructura, y en este caso, solo en aplicaciones informáticas y no en formación. Este es otro de los estudios que hemos hecho sobre digitalización de la empresa española. Y una de las cosas que más llama la atención, solo quiero daros este dato, a pesar de que os diga, un poco como hablábamos antes del greenwashing, pues ¿se están digitalizando todas? Pues mira, no. En el último año que trae datos, pues las pymes han invertido un 21% menos. ¿Y en qué situación deja la economía española esta apatía por parte de nuestros empresarios? Pues que, a pesar de ser la tercera o cuarta potencia económica de la Unión Europea, en ningún ranking pasamos del puesto 7º y en algunos incluso el puesto 20. Esta es la realidad de la potencia económica y digital de nuestro país. Fijaros, y para mí este es el dato más importante, a pesar de todo lo que he dicho de la brecha digital, el número de empresas que da formación en nuevas tecnologías en 2022 fue de un 21%. ¿Eso significa que el 21% de los trabajadores recibieron formación? No. Solo significa que un 80% de las empresas de este país no forman a nadie. Absolutamente a nadie en nuevas tecnologías. El 80%, Si hacemos una ponderación, más o menos aproximada, seguro que no me equivoco, son unos 14 millones de trabajadores se pasaron en 2021 sin recibir un solo curso de nuevas tecnologías. Y sobre los expertos TIC, estos profesionales, ingenieros o informáticos, tecnólogos que estamos buscando como locos. Bueno, pues mirad, no es verdad que haya ni tantas vacantes ni tanto empleo, los datos son los que son. Solo un 17% de las empresas en este país contratan expertos de estas características. En 2015 era 25%. Había más empresas con tecnólogos hace 8 años que ahora. Otra cosa es que haya más tecnología en las empresas. Entonces, ¿dónde está el empleo? En España no. Está en otros sitios.
Vale. Sobre todas las vacantes, una cuestión también muy importante. 2 de cada 3 vacantes tecnológicas en este país no se cubren porque los empresarios no quieren pagar el salario. Datos oficiales del INE. Y esto reafirma lo que acabo de decir hace un rato. Coño, si las empresas se están digitalizando, ¿cómo que no hay empleo? Aquí. Es más fácil en la India. Porque aquí, desde luego, cobran menos. O en Vietnam, o más. Otro estudio, el empleo tecnológico. Este dato os va a gustar porque además es de Madrid ciudad. Hicimos una comparación sobre cuánto gana un tecnólogo en Madrid, en Londres, en París, en Berlín y en Nueva York. Bueno, pues nada más y nada menos que un 86% menos de media. Es decir, si tú eres un chico o chica, luego veremos también esta cuestión de género, ya estoy acabando, ¿eh? Sí, ya estoy acabando, estoy en las últimas. Y me tiro 4 o 5 años de carrera más máster, y me llega un empresario español que quiere reindustrializar nuestro país y me dice que me va a ofrecer el 3 MI, y me voy a París, o me voy mejor a Nueva York y me ofrecen un 170% más, coño, ¿dónde voy a ir? La cuestión de género, esto también tenemos un problema muy serio. Este es un estudio que hacemos cada 2 o 3 años y básicamente solo os quiero transmitir una idea. Del número de profesionales que hay en España expertos en inteligencia artificial, el 0,73 millones. ¿Alguien puede explicarme cómo vamos a conseguir que la inteligencia artificial tome decisiones justas cuando solo están escritas por hombres? Pensad cómo estará el asunto. Y por cierto, lo que hablábamos antes de esa brecha digital, 3 de cada 4 personas que tienen brecha digital son mujeres. Y en la segunda brecha digital, en todas las métricas, las mujeres tienen un peor desempeño. ¿Por qué? Pues estereotipos sociales y un montón de cosas que empujan a las mujeres a no formarse desde jóvenes en nuevas tecnologías y finalmente no acabar en trabajos tecnológicos. Últimos 2 PPTs, básicamente 2 slides. ¿Cuáles son nuestras propuestas muy resumidas? Primero, tenemos que establecer en el gobierno un ente que coordine transversalmente todo esto. No pueden ir las infraestructuras por un sitio y la formación a la ciudadanía y a los trabajadores por otro. Hay que hacer un observatorio de brecha digital. Esto lo que no vale es donde hay notas de prensa. Todas las administraciones públicas hacen una nota de prensa, ya hablo de brecha digital, no. Tienen un observatorio que hable, por ejemplo, con las asociaciones de discapacitados y que determine realmente cuál es el grado de discapacidad. Hay que dotar a las administraciones locales de financiación para formar a la gente. Si queremos formar a alguien en Rodrigo de Chabela, el ayuntamiento es fundamental. No podemos pensar que se puede hacer todo desde el Madrid 360. Y finalmente, la formación es clave. No vamos a conseguir ser un país competitivo, ni vamos a conseguir reindustrializar nada si no hacemos planes masivos de formación. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y esto es culpa nuestra. Nada más de 13.500 convenios que se han firmado desde 2014 no hemos conseguido introducir la regulación de nuevas tecnologías y formación tecnológica nada más que 545, es decir, menos del 6%. Y esto es nuestro deber. Cuando vayamos a negociar, salario, por supuesto, jornada, por supuesto, turnos, por supuesto, jubilación anticipada, lo que queráis, pero esto tiene que entrar en agenda. Esto tiene que entrar en agenda. Bueno, pues por supuesto para esto nos va a servir el 5º acuerdo de negociación y colectiva, a los que os animo a que pronto intentaremos sacar alguna guía sobre transformación digital a través de la ENEC. Y nada más, muchísimas gracias y muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante. Me alegro que hayas sacado el tema de los datos desagregados por sexo, porque en una mesa que se llama Igualdad, donde soy yo aquí la única representante del sexo femenino, pues me ha gustado que hayas sacado el tema, porque también respecto al tema de la discapacidad, que has hablado de la discapacidad sobrevenida, no podemos olvidarnos de todas las mujeres que a causa de la violencia de género adquieren una discapacidad y empeora aún más su situación o necesitan más ayuda.
Y bueno, entonces la formación, por supuesto, es fundamental. Ahí vamos a estar. Y el tema de la inteligencia artificial, donde no hay mujeres haciendo los famosos algoritmos, etcétera, etcétera, es un tema duro, pero es que también en los que están haciendo todo el desarrollo de temas de inteligencia artificial, es que lo que tiene que haber son personas con formación en humanidades, que es lo que estábamos hablando en la sesión anterior, ¿no? Yo creo que la profesión de filósofo o filósofa es súper importante ahora mismo. Pues están todos en el paro. Ya, pues deberían estar programando este estilo de cosas, ¿no? Y bueno, pues luego como voy a intentar dejar un poquito de tiempo para las preguntas, que me parecen lo más interesante realmente de la charla. Y entonces paso a presentaros a Quique Villalobos. A ver si... bueno, es el presidente de la FRAN, de la Federación Regional de Asociación de Vecinos y Vecinas de Madrid. Tiene una amplia experiencia en el movimiento asociativo en la región, de profesión es formador, lleva la Junta Directiva de la FRAN desde el año 2011 y desde julio del 15 fue elegido presidente de la entidad, habiendo sido reelegido en 2 ocasiones más, o sea que podemos decir que es un repetidor. Es miembro muy activo de la Asociación Vecinal del Pau del Ensanche de Vallecas, donde ha ejercido de presidente de distintas asociaciones y se ha encargado de temas relacionados con la vivienda, pues ya ha salido el tema de las reformas de viviendas y de edificios, de empresas, está como un nicho de empleo. Se ha centrado en cuestiones de ciberactivismo, participación vecinal, lucha contra la venta de viviendas del IBIMA a fondos buitre, lo de no dejar a nadie atrás y todo este tema que llevamos hablando estas 2 jornadas. También ha destacado en su batalla contra la lucha por las afecciones de las plantas de residuos de Valdemín Gómez, que hemos tenido aquí hoy como unos ejemplos de empresas con buenas prácticas, de todo reciclado y todo verde y todo precioso y maravilloso, y luego estamos viviendo los vecinos y las vecinas en ambientes y entornos súper contaminados. Y no sé qué más decir, Quique, es que también tu currículum es muy extenso, así que yo, si te parece, pues simplemente anotar que eres también responsable del área de formación y de la escuela vecinal, que como es un tema que también hemos estado hablando, y te paso la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Laura, y muchas gracias a toda la gente que estáis aguantando hasta estas horas y sin descanso y todo eso, ¿no? A ver, ahora. Sí, ahí me lo acerco un poco más. También es que yo soy de poca voz. Con esto de que llevo toda la vida de formador, pues me he ido quedando con la voz cascada y a veces se me va. Nos decía que a estas alturas del día y de poner mucho trabajo, pues seguramente estaréis cansados. Bueno, gracias a UGT Madrid por invitarme y poder poner encima de la mesa un tema que a las asociaciones vecinales, al movimiento vecinal de Madrid, también en otras zonas de España, nos importa bastante, y es todo lo relativo a la desigualdad influida por los desequilibrios territoriales y cómo eso a su vez está muy relacionado con la desindustrialización y una serie de situaciones sociales o económicas que se producen. Imagino que sabréis que en Madrid hay una gran diferencia entre el norte y el sur, ¿no? Sobre todo porque es más probable que mucha de la gente de aquí viva más en un sitio que en otro, ¿verdad? Claro. Pues eso ya es una evidencia, ¿no? Es más difícil que personas que se dedican a esto de defender los derechos de las compañeras y los compañeros estén viviendo en Sotoviñolas, ¿no? O en Pozuelo, que alguno habrá, pero no, seguramente que no tantas personas que en aquellos lugares pues, donde vive la masa obrera, ¿no? El caso es que tanto Madrid ciudad como la propia región ha ido creciendo desde modelos de urbanismo muy desequilibrados en los que se ha ido generando lo que solemos llamar la diagonal de la desigualdad.
podríamos pintar perfectísimamente una línea diagonal que iría de suroeste a noreste y todo lo que está por encima, no todo, pero una gran parte de lo que está por encima, tendría unas muy mejores condiciones que lo que está por debajo. ¿Significa eso que todo lo que está por encima está igual? Pues no, evidentemente en todo norte existe un sur. En todo norte existe un sur. Y si nos vamos al norte y hablamos de la Ventilla o hablamos de ciertas zonas de Hortaleza o pues evidentemente o incluso de ciertas zonas que hay en el centro, pues vamos a ver que vive gente con muy pocas rentas o donde la calidad constructiva de las viviendas es realmente mala. Sabéis que muy por encima del 70% de las viviendas que hay solo en la ciudad de Madrid carecen de algún medio de calefacción vinculado a la vivienda. No hablemos ya, si pasamos de la calefacción, a todo lo que puede suponer el conjunto de climatización en plan. Bien. Esta es la realidad social. La gente que menos poder adquisitivo tiene está por debajo de esa diagonal de la desigualdad. Pero ¿qué más se acumula debajo de esa diagonal? Pues se acumulan ya que hablamos de industrias, ¿no? Las industrias contaminantes. Históricamente fueron las industrias pues de la automoción, bueno, todo lo que era muy contaminante ambientalmente, pero también desde siempre se colocó en esta zona de la ciudad, en esta zona de la región, todo lo relativo a la gestión de los residuos. La depuradora más antigua de España está en Puente de Vallecas, es la depuradora de la China, que es del año 31. El 31 debe estar. Valdevín Gómez, como tal, empezó a funcionar en los 80, a mitad de los 80. Previamente habíamos estado repartiendo la porquería por distintas zonas de la ciudad, por distintos municipios, y para que os hagáis una idea, si alguna vez habéis ido arriba hacia Madrid a un concierto al Auditorio Miguel Ríos, el Auditorio Miguel Ríos era el gran vertedero donde vertían Madrid ciudad. Y durante años el Ayuntamiento de Rivas lo estuvo vaciando, recolocando la basura, una parte la volvió a colocar y sobre eso se construyeron las gradas y el escenario. Sigue siendo un vertedero enterrado. Esas son las condiciones en las que vive la gente que tiene peores condiciones económicas, culturales, etc. Y vamos con lo de la industria, por ir ajustándonos y ciñéndonos a los tiempos. Imagino que habréis leído, pues más recientemente, y en función de todo esto que ha ocurrido de la crisis con la invasión de Ucrania, la crisis industrial, energética, etc., que Europa se está desindustrializando, ¿no? Lo habréis oído, sobre todo en febrero de este año, fue una noticia como muy pujante. Hoy la volvían a dar en la SER, que me llamaba la atención, digo, venía yo a esto y esta mañana ya volvían a dar otra vez la información. En términos globales, el año pasado Alemania, la gran locomotora europea, ha perdido en su balance económico más de 125.000 millones de euros en inversiones. Ha perdido inversión por valor de 125.000 millones de pavos. Y entonces, pues aquí estamos diciendo, joder, hay que reindustrializar, pero Europa se está desindustrializando. ¿Esto es de ahora? Pues no, no es de ahora, porque si hacéis una búsqueda de Google veréis que salen noticias de 2014, de 2007, Esto viene ocurriendo desde que empezó aquello famoso de la deslocalización de la industria. En un primer momento, pues clarísimamente, como decía José, parte vinculada a las cargas del trabajo, es mucho más barato pagar a una trabajadora en la India, ¿no?, que a un trabajador o una trabajadora en Alemania o en España. Lo hemos visto en los sueldos de otra forma, pero lo podemos ver también de esta otra forma. El caso es que toda la gente que vivimos en el sur, y sobre todo toda la gente que vino de la masa obrera de la migración interior de los años 50, ¿no?, vinieron a unos empleos que se ofrecían desde la industria. O sea, no tendremos la industria de los 70, no la tendremos seguro, porque sobre todo lo que no tendremos es esto. Es mucho más barato
contratar a personas del sector servicios para hacer ciertas cosas y traer lo fabricado, lo que nos hace poder tener una vida pseudo digna, pues del otro lado del planeta. Y si me da tiempo, ya os voy a decir que eso no va a poder ser durante muchísimo tiempo. Pero en cálculos reales y directos, datos del año pasado de un estudio un tanto chusco del Ayuntamiento de Madrid, pero bueno, una serie de cosas así. Voy a poner 3 ejemplitos de Villaverde, Vallecas, las 2 Vallecas y Vicálvaro. Para que os hagáis una idea, en Villaverde solamente en lo que son empresas de más de 250 trabajadores, trabajadoras, habrá unas 20 en Villaverde, unas 20, y que vienen a suponer el 22% de las personas ocupadas dentro de lo que es el trabajo Villaverde. Esto viene a suponer, en términos de empresas industriales, en cuanto a la proporción con el resto de empresas, el 5%, pero en términos de lo que es propiamente el trabajo en la industria, el 13,5%. La inmensa mayoría, más del 80% de las empresas de Villaverde son microempresas, empresas de menos de 3 trabajadores y trabajadoras. Ese mismo dato se repite si nos vamos a las 2 Vallecas. El 84,7% son microempresas. Y en torno a 6.000 empleos, es decir, el 5% de todo lo empleado en las 2 Vallecas es empleo industrial. Y como podéis imaginar, está mejor pagado. Si nos vamos a Vicálvaro, el 85,3% son microempresas. Hay 8 empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras que suponen el 16% del personal empleado, y en torno al 7% de ellas son industrias. Es decir, si tuviéramos ahora mismo que decir qué es lo que hay que hacer, pues lo que no se hace en Madrid. El antimodelo. Como receta. Claro, es la foto, lo que se suele decir, la foto de Wikipedia, ¿no? ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? Y entonces sale la foto del plan de industria de la Comunidad de Madrid. Claro. Porque Madrid está apostando por un modelo económico que es precarizante y que está pensado para mantener la diagonal de la desigualdad, con microempresas que tienen, por lo tanto, también microempleos o microsueldos, o como lo queramos llamar. Los motivos que se dan para que la industria en Europa esté desapareciendo son 3 o 4. Uno, el alto gasto energético. Y esto es muy importante. Es verdad que España tiene un montón de infraestructuras, y es verdad que, como dijo el compañero antes de Greenpeace, hemos llegado a generar hasta el 50% por energías renovables, pero también es verdad que el resto, dice, no, 50 lo hemos conseguido con energías renovables, pero que los otros 50 no. Y solo en algunos momentos. Y eso es muy caro, muy caro. Hay escasez de personal capacitado, como decía José, ¿no? Sí. Y, como decía también, con un alto coste laboral si nos vamos a esa industria. Y luego, además, hay una alta carga burocrática. En Europa estos son los motivos que dan. El gran problema, en el fondo, que tenemos es que todo lo que se está planteando a nivel de la ciudad y a nivel de la región está muy centrado en las grandes operaciones financieras. Otra de las características que se da en esos 4 distritos que he contado antes es que hay un altísimo porcentaje de superficie vacía de suelo industrial, porque se ha vaciado en todos estos años. Entonces, en el fondo, de lo que estamos hablando es de que necesitamos un enfoque. Si queremos reindustrializar, tenemos que hacer una industria de proximidad, una industria vinculada pues, a todas las necesidades que va a tener y que tiene una región de más de 7 millones de habitantes, ¿no? Y hay que apostar por un empleo en condiciones. La última, y ya con esto acabo, en uno de los últimos actos que estuve estaba el presidente del Consejo Económico y Social, y podéis imaginar que no es un hombre de izquierdas. Es un economista y no es una persona, ¿no?
y al final acababa diciendo en su intervención que la clave para el futuro está en que tiene que haber empleo mejor pagado y en más sitios. Y esto es un gran problema de Madrid. Madrid tiene 179 municipios, pero en realidad tiene 178 más 1 más 21. Cada 21, cada distrito de la ciudad de Madrid es una gran capital de provincia. Solo en la ciudad de Madrid acumulamos tanta población, solo en la ciudad de Madrid, pues posiblemente como en todo Castilla y León o más. No puede ser que sigamos con la distribución, con la deslocalización de la industria que tenemos en nuestra región y en esta región. Y ya me callo para las preguntas para poderlo ampliar. Bueno, pues muchas gracias, Quique. La verdad es que aterrizar un poco las grandes ideas que estamos debatiendo en estos días en las realidades concretas y cercanas que todos nosotros que vivimos en muchos de los barrios que tú has mencionado lo vemos y lo palpamos día a día, pues se agradece también el grado de concreción. Hablabas de, bueno, hemos estado hablando de la España vaciada en algunos momentos de la sesión y tú nos has estado hablando de la industria vaciada, ¿no? Especialmente en Madrid, donde el modelo es de servicios precarios, mal pagados, etc. Y también un poco enlazando con el otro ponente anterior a nuestra mesa, pues las personas con menos recursos, que están en peor situación de salida, son las que tienen más difícil todo. Y, ¿sabes? La carga mental que lo hemos estado comentando antes, que te ponen de que tú tienes que ser ecológico, tienes que reciclar, tienes que separar la basura, tienes que ser eficientemente energéticamente. Todas esas cosas, las personas con menos recursos son las que encima tienen la presión y la carga de yo cómo voy a hacer todo esto si mi problema es si mañana puedo comer o puedo comprar el libro a mi hijo, o etcétera, ¿no? Entonces el compañero de antes decía que claro, la presión hay que ponerla en las empresas que fabrican en exceso, que contaminan, etcétera, y no solamente, aunque también en lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Y como ya vamos muy mal de tiempo, pero es muy interesante los ponentes que tenemos, vamos a gastar unos minutitos en poder hacer unas preguntas, ¿no? Y entonces, a ver qué palabras puede haber. Aquí. Sí. Sí, ¿no? Sí, pero pensé que había alguien. Le quería preguntar a Javier, porque ayer se presentó el libro blanco del empleo y la discapacidad. Y claro, cuando hablamos de transición, de todas las transiciones que tenemos que abordar, que están ahí llamando o incluso ya irrumpiendo en el mercado de trabajo, uno de las minorías sociales más amplias, como decías, con los números, porque es una minoría, pero es una minoría muy amplia de las personas con discapacidad. La mayor preocupación que tenemos, evidentemente, es que todas estas transiciones se hagan con equidad y no dejen a nadie atrás y por todo lo que estábamos uniendo. Es decir, cuanto más vulnerable eres, más excluido vas a quedar, más se van a abrir las brechas sociales e incluso territoriales y regionales. Entonces, en este libro blanco se apuesta de alguna manera, se habla de este tema de la transición, cómo va a afectar a las personas con discapacidad. Sabemos que las personas con discapacidad tienen mayores dificultades de acceso al empleo. Cuando lo hacen en puestos de poca cualificación. Sabemos que van a ser posiblemente los que mayor impacto tengan con todas las transiciones y posiblemente tengan una salida anticipada del mercado de trabajo. ¿Cómo vamos a abordar ese mantenimiento del empleo de estas personas? Sabemos que tenemos una serie de riesgos, una serie de desafíos y oportunidades, porque la oportunidad de la digitalización para las personas con discapacidad es enorme, pero también la de la robotización. Y cuando hablamos de reindustrializar y hablamos de empleo de mayor calidad, pues evidentemente lo sabemos, tenemos convenios colectivos con tablas salariales mucho más amplias, pero no es donde están ocupando puestos las personas con discapacidad, pero sí que se plantea la posibilidad de temas de exoesqueletos o apoyos, ajustes razonables. ¿Cómo vamos a hacer que esos ajustes sean razonables
cuando hablamos de robotización, de un impacto económico, porque al final hablamos que todas las transiciones que estamos hablando, la transición demográfica, la cultural dentro de las relaciones laborales, para que se democraticen las relaciones laborales y haya más participación de los trabajadores con sus representantes, pero también esto que hablábamos de las organizaciones líquidas, ¿no? Estar más rápidos en los ajustes, pero el cambio climático, todas estas transiciones, y parece que la que más impone es la financiera. Es decir, ¿dónde los inversores quieren poner el dinero, ¿no? Entonces, esto está en ese libro blanco. Se tiene que abordar un cambio de modelo de mercado de trabajo para las personas con discapacidad. ¿Cómo se ha tratado esto? Bueno, eso todavía para otra son muchas cosas, ¿no? Vamos a ver, el libro blanco que se presentó, que lo publicaba el patronato, está lo que colgar, básicamente intenta responder a una sensación y una realidad que un modelo que viene del abismo y con sus desarrollos ya está no caduco, pero no da más de sí, y hay que buscar otro modelo de inclusión de las personas con discapacidad conforme a la convención. No se habla de sectores como tal, no recuerdo yo ahora, pero sí se habla de dos cosas, bueno, más allá de detalles técnicos, dos cosas que a mi juicio es bueno que también desde los sindicatos se reflexione. Uno es el derecho al trabajo y los apoyos es de todo el mundo, porque a veces los apoyos en discapacidad tienden a centrarse más en la gente que necesita más apoyos, con lo cual hay mucha gente que necesita apoyos de otro tipo y a veces se quedan excluidos. El derecho al trabajo de todos. El otro tema importante es la interseccionalidad. La discapacidad no puede ser un elemento aislado en las políticas. Tú puedes, si tú tienes una discapacidad muy gravemente afectado, vamos a decirlo en términos clásicos, pero es de clase alta, a lo mejor necesitas menos apoyos o tienes más fácil que si eres mujer, que te falta un brazo, de etnia gitana, en un pueblo de Galicia. Obviamente, entonces, el tema de interseccionalidad necesariamente muy importante. Y una reflexión que se intenta y que hay que hacer es que sí conecta con la industrialización con futuro, es la centralidad del trabajo ahora mismo en la sociedad nuestra. No digo la centralidad del trabajo en la India, sino cuánto de importante es el trabajo para las personas. Si hiciésemos aquí una pequeña encuesta, probablemente el 50%, si nos dicen ahora que nos perjubilan en unas condiciones buenas, seguro que muchos nos lanzaremos y decir adelante. Si esto lo hacen hace 40 años y eres hombre, probablemente hubieses dicho, uy, ¿qué hago yo si no trabajo? Porque mi realidad cultural, cognitiva y de identidad está en el mundo del trabajo. Entonces, ese es un tema de futuro que afecta también a gente con discapacidad en general. Hasta qué punto el trabajo es algo importante para nosotros como lo era hace 20 años. Y es algo como país preocupante. Muy bien, muchas gracias. A ver si tenemos alguna otra pregunta para los... Bueno, que ya sé que tenéis un poquillo hambre, pero hay... Hola, yo más que una pregunta el año pasado llegó a mi correo un curso de digitalización del Confederal que no estaba solo dirigido para un UGT, ni para los delegados, ni para los trabajadores, para cualquier persona. Y que me ha seguido llegando, bueno, este año ya no, pero me volvió a llegar varias veces para que lo difundiéramos. Me pareció súper interesante, lo trataré a todo el mundo que pude y toda la gente que lo ha hecho ha estado súper contenta. Y creo que ese curso, no solamente de UGT, sino todas las administraciones y todos los responsables políticos y todas las instituciones tenían que estar haciéndolo
en función además de las características de la población a la que va dirigido, para que esa brecha digital se acorte. Entonces, desde aquí solo quería hacer esto para deciros que gracias. No, la pena de ese curso es que lo ha hecho relativamente poca gente. Y esto es lo lamentable. Yo creo que también está un poco en nuestro debe, en la acción sindical que hacemos sectorial en las empresas, en animar a nuestros simpatizantes afiliados a deciros, no pasa nada porque lo hagáis, de verdad. Es una formación gratuita, os lo aconsejamos. A veces nos cuesta un poco. Nos es más fácil hablar de lo que nos sentimos cómodos que eso de si te corresponde tanto por enfermedad familiar, no sé qué, que en animar a un trabajador. Es decir, es que la única garantía de empleabilidad que no falla nunca son los conocimientos, y hoy por hoy los conocimientos digitales. Hola, muy buenas. Es una pregunta para Javier. Sobre todo, las personas con discapacidad, las grandes empresas y las empresas en general, creo que tienen mucho respeto en apostar por ellas, pues, por estereotipos, porque hay que adaptar los puestos, y estoy de acuerdo con Marina, cuando se les da las oportunidades, se les dan en puestos no cualificados. Entonces creo que el énfasis hay que ponerle ahí. O sea, las empresas tienen que apostar mucho más porque hay gente muy cualificada que puede realizar el trabajo igual que cualquier otra persona. No sé qué piensas al respecto, Javier. Hombre, sí, es verdad. Yo pienso que está cambiando un poco. Hay empresas que, o sea, donde la discapacidad efectivamente a veces es un tema de etiqueta y viene bien para la RSC mal entendida, pero cada vez hay más empresas que en mi opinión apuestan con cierta seriedad en temas de empleo de personas con discapacidad. España es verdad que es un país de empresas, como tú decías, microempresas, y a veces eso genera muchos problemas. Nosotros, a veces la discapacidad, todos sabemos, va asociada a un nivel, a más dificultades en tener una cualificación adecuada, incluso una formación reglada. Sí, pues sobre todo por muchos procesos a veces de hospitalización, que hay mucho fracaso escolar y a veces cuesta mucho encontrar personas con cualificación donde hay que adaptarlo todo. Nosotros, sabéis, en Fundación 11 en concreto tenemos, pues, vamos a ver, un espacio que llamamos Talento Digital Físico, donde estamos gastando pues un porrón de dineros y esfuerzos para cualificar en temas digitales a inteligencia artificial, todas estas cosas que no sé nombrar, a gente con discapacidad, porque yo que sé, en Telefónica, Movistar, pues las empresas grandes nos están pidiendo gente y ahí sí que... Pero es verdad que yo creo que está cambiando la mentalidad de las empresas, pero sí que hay que hacer un esfuerzo mayor en que el tema de discapacidad no está asociado a una RSC mal entendida, ¿no? Y eso todos podemos hacer. A mí, si me permites completarlo un momento, no voy a hacer publicidad de la empresa a la que se lo arrancamos, pero esto también está un poco en nuestro debe. Es decir, nosotros hemos negociado convenios, y especialmente este último, una empresa muy potente, en la que le obligamos a que la creación de empleo neta pactada para los próximos 3 años tuviera un volumen exacto para personas de formación profesional y un volumen exacto para personas con discapacidad. Y obviamente tuvimos que vigilar el proceso porque rápidamente se daba esa tendencia a, bueno, voy a coger en puestos muy determinados, y exigimos que fuera proporcional, lo que era posible obviamente, en todos los grupos y categorías laborales, en todas las especialidades y todos los departamentos. Por eso, igual a la gente que estará viniendo, joder, que tú no haces más que mandar encargos. Bueno, este también. Es decir, si conseguimos introducir la creación de empleo con discapacidad, no puede ser simplemente eso y ya está, sino vigilarlo y regularlo. Si me permitís un segundina, una cosa. Yo, de las cosas que yo llevo también, bueno, con otros compañeros, temas de voluntariado en Fundación 11, y una actividad que hacemos son participaciones en los días que hacen de empleado y todo esto para dar charlas sobre discapacidad. Y en verdad lo que nosotros hacemos, y en la época en la que estamos ya no se tendrá que dar, pero se da,
son charlas para donde básicamente es cómo tienes que tratar en lo cotidiano a una persona con discapacidad. A una persona ciega no hay que cogerla, son personas normales, o sea, el incorporar, porque la discapacidad sigue siendo algo que a los que no tenemos discapacidad nos resulta algo extraño, difícil de controlar en el día a día, y entonces muchas veces los estereotipos y los malos que existen todavía lleva a decir, ojito, que este tío vamos a poner en un sitio donde no dé mucho problema porque lo va a estropear todo. En una urna de cristal, que no le pase nada además, ¿no? El afán de proteger. Por eso es bueno que desde los sindicatos también normalicéis, es decir, una persona con discapacidad no deja de ser una persona con apoyo, que necesita unos apoyos determinados para funcionar, y unos más, otros menos, pero no es un ser raro, no es alguien especial, por llamarlo así. Eso también, como diría el compañero, está en el debe, ¿no? En la formación de las personas negociadoras que van a negociar convenios. Este tema debíamos hacer un poquito más en nuestro debe, porque no está siempre... Ahora, por ejemplo, con lo de los planes de igualdad, parece como que ese tema está más en la mente de las personas que negocian, en menor medida de lo que debería, pero bueno, algo se empieza a ver la luz, pero... Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más o... ¿Nos puede el hambre más? Vale. Sí. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante la charla. Con estos ponentes pues tan excelentes, ha sido para mí un placer moderar la charla, y bueno, me hubiera gustado que hubiéramos tenido la hora y media y no el recorte que hemos metido, porque hay temas que se han quedado que son interesantes. Y muchas gracias a todos por aguantar este cuartito de hora.